Dos, la crisis de la eurozona, y aquí lo mencionaban en la mañana, y sí me hizo la comparación está enfrentando la crisis de la deuda y la década perdida. Como les decía, el crecimiento es de 1.6, pero el próximo año es peor, 0.6, va a estar estancado. Y de alguna manera nosotros estamos al revés, estamos creciendo arriba del 5 en promedio en la zona y no tenemos problema de deuda. La deuda externa neta de reserva 6% del PIB. De tal manera que lo que sí tenemos ahora y tenemos que aprovechar en el contexto global es esta doble crisis, la económica por un lado, que implica vernos a nosotros mismos en los mercados internos y el mercado regional, como decía acá, porque acá va a estar la dinámica además en América Latina. Pero la otra es la crisis del pensamiento económico. ¿Qué pasó en la crisis financiera internacional que ha presentado muy claramente el presidente Fernández? ¿Cómo surgió? Por un planteamiento teórico muy claro. Mercado libre autorregulado, era la tesis de Greenspan y asociados. Mercado libre y autorregulado. No requiero la intervención del Estado, cero. Dejémoslo, y como decía usted en otros trabajos históricos, fueron desregulando el propio mercado financiero, y además con esa filosofía. Llega la crisis, reconoce que fue la falla, los mercados no se autorregularon, generaron muchos tóxicos y productos basura. ¿Y qué tuvo que pasar? Que el Estado tuvo que intervenir en la economía. Primero para rescatarlos al mercado, como el presidente, al mercado, a los bancos con varios billones y ya al final pues ya llevamos trillones, creo yo. Pero además de rescatarlos, la recesión que se ha provocado ha tenido que entrar con políticas de estímulo muy fuerte el gobierno, como lo tuvo. Pero en ese periodo es bien curioso, porque no se ha quitado el debate ideológico. Veámoslo en Estados Unidos y aún en Europa. El médico está haciendo la cirugía, todavía no termina, como decía el presidente, no es la doble dip, que ya bajó, subió y va a bajar, ¿no? Es probable que sea una U extendida, nunca hemos salido, señor presidente, es una U extendida, no hemos salido. El médico está haciendo la cirugía y ya los ideólogos neoliberales del mercado dicen, ahí está, ve el Estado, ahí está metido, está operando, él es el causante de los males. Pues si todavía no termina la operación, todavía no salen de la crisis y ya están juzgando que es nuevamente el Estado la causa. Vean lo que pasa en Estados Unidos, se llaman correlaciones espurias. ¿Por qué? Porque ves al médico ahí y dices es el causante. Pero no solamente lo digo por ello. ¿Qué pasó hace 2 días? ¿A quién le dieron el premio Nobel? Lo respeto técnicamente. A Sargent y a Sims, que tienen un trabajo cuantitativo muy fino, pero han desarrollado el modelo de expectativas racionales. Es el modelo monetarista extremo que dice que ni la política monetaria y fiscal funcionan, porque al actuar generan expectativas racionales en los actores de que va a aumentar la inflación, y si va a aumentar la inflación van a aumentar los salarios y cancela todo el proceso. Fuera el Estado, no tiene nada que hacer, ni política monetaria ni política fiscal, lo cual es irrisorio porque el desempleo es 10% y dicen ahora, mira cómo tenían razón. ¿Cómo? Pues si el desempleo sigue, nadie está pensando en inflación ahora, si no sigue el desempleo, pero la lucha ideológica sigue. Creo que no debemos olvidarlo porque de alguna manera está en este tramo. Y entonces, en este contexto que preguntaba inicialmente el señor presidente y la mesa, ¿cuáles serían los pilares del nuevo modelo de desarrollo? Yo hablaría de 2 elementos y varios pilares. 1, se requiere una nueva estrategia para la región, hablar de la conformación de un nuevo sistema económico y varios pilares. La nueva estrategia es, ¿qué pasó? Pasamos de la industrialización sustitutiva y la estrategia de crecimiento hacia adentro a la estrategia de crecimiento hacia afuera vía exportaciones. Falso el dilema. Hoy debe ser la estrategia de crecimiento balanceado. El mercado de exportación externo y el mercado interno y regional. Los dos son fundamentales. ¿Qué pasó en China con la reactivación? ¿Y qué pasó en la República Dominicana? Porque es un país pequeño. ¿Y qué pasó con Taiwán? La recuperación de este país a más del 7% del año anterior
parte del 9 y el 10, fue el mercado interno, no fue las exportaciones. Entonces, la estrategia debe ser de crecimiento balanceado, mercado externo y mercado interno. Pero ¿eso qué implica? Ahí estoy de acuerdo con Ocampo, ¿cómo enfrentar la desindustrialización? Con una nueva estrategia de reindustrialización como motor de crecimiento. Hay que reindustrializarnos, pero pensando en una manufactura con más valor agregado y un tránsito hacia la manufactura como lo hace Corea en la parte de la era del conocimiento, para avanzar a industrias más intensivas en conocimiento. Y una política de competitividad sistémica. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia del modelo ahora con el de industrialización sustitutiva? Que en un mercado protegido, como era en el pasado, en la industria sustitutiva y proteccionismo, yo podía crecer sin competir, porque tenía aranceles y controles cuantitativos. Pero hoy no. Si hoy tenemos, alguien mencionaba, el presidente del BID, el arancel pasó del 40% al 9% y la mayoría hemos liberalizado. Entonces, tengo que ser competitivo para poder crecer. ¿Y qué es la competitividad sistémica? La competitividad de las empresas, la competitividad del gobierno, la competitividad de los sectores productivos y la competitividad laboral. Pero también la competitividad micro a nivel de capital empresarial y laboral. El capital mesoeconómico, que es el logístico en infraestructura, que es fundamental, el capital organizacional, que es el de los clústeres, y el capital intelectual, que es los sistemas de innovación. Y lo que no manejamos bien en América Latina, México en especial, pero en América Latina, es la competitividad macro. ¿Cuál es la competitividad macro? Los precios macroeconómicos, tipo de cambio, tasa de interés, tasa de impuestos, que están afectando a la competitividad y se nos olvida la eficiencia macro. Y aquí es donde quiero resaltar, porque el crecimiento es fundamental acá para poder avanzar en la nueva estrategia, porque el crecimiento pleno aquí es un factor fundamental y poder crecer, el primer planteamiento de la estrategia de crecimiento balanceado es crecimiento pleno, sostenido, incluyente y sustentable. Son los 4 pilares que hay que agregar para que yo pase del crecimiento al desarrollo. De hecho, la República Dominicana es un país que tiene una locomotora que crece históricamente al 5.5%, arriba del 6% en los últimos años. Yo digo, bueno, es como crecer a la tasa histórica que queremos en América Latina, al 6%, a 100 kilómetros por hora. Pero la locomotora tiene problemas. Llega un proceso de para y siga, se tiene que parar, hay que volverla a aprender, y eso es cuando vienen las crisis externas, que es el stop and go. Crisis recurrentes que implica entonces ¿qué? Quiero crecimiento pleno, pero quiero crecimiento sostenido. Sostenido es eso, que evite las crisis externas. Pero el crecimiento pleno es clave y me da eficiencia macro. Es otro aspecto que la visión del fondo y la visión más conservadora nunca se preocupa. México no crece y dice la economía está muy bien porque está estable, pero es altamente ineficiente porque tiene capital empresarial y laboral ocioso. Si puede crecer al 6 y crece al 2, tiene 4 puntos porcentuales del PIB ocioso, se llama ineficiencia macroeconómica. Es la ley de Okun y se nos olvida a los economistas. Hablamos de la eficiencia micro. Por eso este país crece a 100 kilómetros por hora. Tiene crisis recurrentes, tiene que resolver el problema externo, no puede tener déficit del 6-8% del PIB. Y América Latina cuando reactiva tiene esos problemas. Pero tiene que ser incluyente. Y aquí sí voy más con el planteamiento de, que había hecho en la propia reunión, que no hablamos de la cohesión social, sino de la inclusión social, que es el modelo incluyente. Nosotros todavía en América Latina tenemos 33% de la población en pobreza. San Pedro hablaba 183 millones. La locomotora tiene que seguir creciendo a 100 kilómetros por hora, a capacidad plena, evitar el para y siga con las crisis recurrentes, pero no puede dejar a 183 millones abajo del ferrocarril. Hay que montarlos, aunque sea en el cabús, pero hay que subirlos a la locomotora del desarrollo. ¿Y por qué hay que subirlos? No solamente por una concepción humanista de igualdad,
a un egoísta tipo Friedman. ¿Por qué? Porque si no pasa lo de México, no lo subes y se ponen enfrente del ferrocarril y te los tienes que parar porque los estás matando con la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y demás. Hay marginación social con el desempleo. Entonces yo respeto a Friedman, hay la libertad de elegir. Y yo digo, le puedes dar carne y leche a tu perro, pero si hay un pobre que no tiene un vaso de leche que vive enfrente de tu casa, si no se los das, mañana a lo mejor te mete una daga a ti y a tu esposa por quitarte el dinero para un alimento. Hay que preocuparnos por los demás, aún en esa concepción. Finalmente, yo diría que la parte del sistema económico, y aquí con esta parte termino, además del crecimiento sostenible ecológicamente, que es un aspecto fundamental, hay que aumentar el crecimiento, la locomotora tiene que crecer, ser a crecimiento pleno, sostenido, incluyente, pero que no contamine la locomotora, tiene que ser sustentable. Y el tema final, que yo sí creo que hay que retomar, es el papel del Estado, el mercado y la sociedad. Yo he trabajado sobre un libro que le llamo El sistema económico debe moverse a la nueva economía de mercado, institucional y participativa. Sin duda, yo creo que el mercado ha triunfado, no puede haber un capitalismo sin mercado, a un socialismo de mercado como los chinos. Nada más que el mercado es una institución que tiene reglas del juego claras, que son las leyes, jugadores transparentes y sistema de vigilancia. Veamos el mercado financiero. Tiene que tener los tres elementos: el mercado laboral, el mercado de telecomunicaciones, tiene reglas del juego que son las leyes, tiene jugadores transparentes y tiene que tener un sistema de vigilancia. Entonces necesitamos que la mano invisible del libre mercado sea acompañada, por otro lado, de la mano promotora del crecimiento del gobierno. Por el mercado por sí solo no crece, institucional y participativa. Pero la mano invisible del libre mercado con la mano promotora del Estado no es suficiente. Se requiere la mano solidaria de la sociedad. A mi juicio, las tres manos tienen que entrar en la nueva concepción del modelo de desarrollo como sistema económico. Muchas gracias.